En el año 1988, una mujer llamada Peggy se mudó junto a sus hijos con su nuevo marido y los hijos de este. Todos los niños se llevaban súper bien y todo era maravilloso, crearon una familia súper unida. Sin embargo, un día recibieron una carta muy inquietante y amenazante y a partir de ahí sus vidas se convirtieron en un infierno. Hoy vamos a hablar sobre un caso que parece la trama de una película, de verdad lo digo. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ya empecemos con el caso conocido como el delito de Mensa. Este caso sucedió en el año 1988 en un pequeño pueblo llamado Alturas, de solo 4.000 habitantes, pero creo que en ese momento había 500 habitantes. Está situado en Florida, Estados Unidos, y el lugar se describe como muy tranquilo, con ranchos, campos de cultivo, pequeñas empresas y tiendas. Allí se había mudado en algún momento la familia Carr, conformada por Peggy, de 41 años, y sus hijos, Dwayne, Jelena y Allen. Peggy fue madre soltera básicamente desde que nacieron sus hijos, los crió sola desde muy pequeños, y ella y sus hijos eran una familia descrita como muy unida. Trabajaba como camarera en un restaurante donde una mañana conoció a un hombre llamado Parealin, a quien llamaban Pai, y me alegro de que lo llamaran Pai porque no tengo ni idea de cómo se debe pronunciar su nombre. Parealin. Pai trabajaba como minero y tras conocerse rápidamente comenzaron una relación y tras un tiempo se casaron. Pai llevaba mucho tiempo viviendo en Alturas y ahí tenía una casa bastante grande con mucho terreno, así que tras la boda Peggy y sus 3 hijos se mudaron junto a él. Para ese momento, 1988, los hijos de Peggy ya eran adolescentes y de hecho Alan era el mayor y en ese momento estaba en la marina. Pai también tenía hijos, Tammy de 18 años, quien ya tenía una hija, por lo que Pai era abuelo, y Travis de 16 años. De hecho, Tammy y su hija y Travis, quien tenía una edad similar a la de Dwayne, por lo que se llevaron muy bien, también vivían con Pai y Peggy y sus hijos. Vivían todos juntos, Pai, Peggy y los hijos de ambos y la nieta de Pai, menos Alan, que estaba en la marina, como he dicho, y vivía en una base naval en Tennessee. La casa de Pai tenía una parcela muy grande de tierra y no todos estaban metidos en la misma casa, sino que había como una casita secundaria, creo que se llama una casa con anexo, no sé ahora exactamente cómo se llama, y en esta casa separada pero de la misma propiedad vivía Tammy junto a su hija. Los hijos se llevaron súper bien todos y siempre invitaban a sus amigos a la casa, iban en quad por todo el terreno, en bici, en casa se ponían la radio, bueno, se lo pasaban muy bien. Era una propiedad súper grande. Estaba algo aislada porque de hecho la familia solo tenía una casa vecina. Y estos vecinos no se lo pasaban tan bien, de hecho estaban bastante frustrados. La paz y tranquilidad que les daba vivir en Alturas, en una casa donde solo tenían un vecino y todo lo demás eran tierras, se vio perturbada de repente por la llegada de todos estos niños que ahora vivían con Pai, invitaban a sus amigos constantemente, hacían ruido. Ahora eran muchos adolescentes ahí como vecinos que invitaban a sus amigos, hacían ruido y eso les quita un poco la tranquilidad a esos vecinos, que más adelante hablaremos sobre ellos. Peggy y Pai también tenían perros y a los vecinos no les gustaba tampoco que los perros ladraran. De esta manera comenzó una disputa entre vecinos. Los vecinos eran un matrimonio muy solitario, muy tranquilos y al hombre en especial le molestaba todo lo que hicieran sus vecinos. 4 meses después de que Peggy y Pai se mudaran juntos, recibieron una carta un tanto misteriosa y amenazante. La carta estaba escrita a máquina y todas las palabras estaban en mayúsculas. Estaba directamente dirigida a Pai y decía lo siguiente: tú y toda tu llamada familia tenéis 2 semanas para mudaros de Florida para siempre. De no ser así, todos vais a morir. Esto no es una broma. Evidentemente la familia se quedó bastante desconcertada, es una amenaza muy directa, pero decidieron tomárselo como una broma de mal gusto. Y aunque se quedaron algo preocupados, continuaron con su vida con normalidad. Las quejas, peleas y problemas con sus vecinos continuaron.
cualquier cosa. Si los chicos estaban con el quad, el vecino iba, nos molesta el ruido del quad. Si los perros ladraban, los vecinos iban, nos molesta el perro. Cualquier cosa les molestaba. Y un mes después de recibir esta carta, Peggy tuvo una pelea verbal bastante fuerte con la vecina. La vecina fue a la casa de Pai y Peggy para quejarse porque uno de los hijos estaba tocando música y comenzó a gritarle, y Peggy, al escucharlo, evidentemente salió y comenzó a defender al niño. Ambas comenzaron a gritarse hasta el punto en que la vecina se dio la vuelta y mientras caminaba hacia su casa giró la cabeza, miró a Peggy y le dijo: "No te saldrás con la tuya". Durante las siguientes semanas las cosas se calmaron un poco. Estuvieron unas semanas sin pelearse con los vecinos, tampoco se dirigían la palabra, pero por lo menos las cosas parecían más calmadas. Todo continuó bien hasta el día 23 de octubre de 1988. Esa mañana Peggy se levantó como siempre, normal, se preparó para ir a trabajar. Su hija, Jelena, también trabajaba como camarera en el mismo restaurante que su madre. Pero ese día Peggy tenía turno de mañana y Jelena entraba al mediodía. Peggy se fue a trabajar y al mediodía, cuando llegó su hija, se dio cuenta de que su madre no estaba bien. Le dijo: "No te veo bien", y Peggy le dijo: "De hecho, no me siento nada bien". Le dijo que llevaba todo el día con dolor en el pecho, que le dolían las piernas y que tenía una sensación extraña de hormigueo en las extremidades. Pero no podía identificar a qué se debían estos malestares. No pensó en ninguna cosa que había hecho diferente a cualquier otro día que le pudiera haber generado ese malestar. Jelena, al escuchar que su madre había estado con dolor de pecho, se preocupó por si estaba sufriendo un infarto, un ataque al corazón o cualquier cosa. En el restaurante justamente había un médico en ese momento que revisó a Peggy y tras atenderla le dijo que no parecía un ataque cardíaco y que probablemente solo necesitaba descansar un poco, ya que le pareció que quizá estos síntomas se debían a un poco de agotamiento y cansancio. Así que Peggy decidió tomarse el resto de día libre. Su hija Jelena la llevó a casa, la acostó en la cama para que descansara y salió de nuevo hacia su turno de trabajo. Peggy durmió un poco, pero cuando se despertó se sentía todavía peor. Le dolía todo. Pai llegó a casa más tarde y al ver a su mujer con tanto dolor entró en pánico y decidió llamar a su hermana, quien era enfermera, para comentarle lo que estaba pasando. Su hermana decidió coger todo su kit médico y todo lo que tenía en casa y fue hacia casa de Pai y Peggy para evaluarla. Le hizo varias pruebas con todo lo que tenía, le escuchó los órganos vitales, etc. Todo lo que pudo y todo parecía estar bien, menos la presión. La tenía alta, la presión arterial estaba alta. Le sugirió, al igual que el médico del restaurante, que descansara. A las 9 p.m, Jelena ya salió de su trabajo y llegó a su casa, y se encontró con que su madre estaba muchísimo peor que cuando la dejó en casa al mediodía. La piel de Peggy estaba de un color extraño, como decolorada, no tenía color en la piel, no podía levantarse ni sostenerse de pie, estaba muy mal y apenas podía abrir los ojos. Estando allí acostada en la cama sin poder ni levantarse, lo único que hacía era repetirle a su marido y a su hija el dolor por el que estaba pasando en ese momento. Para ese punto, Jelena se dio cuenta de que algo iba muy mal y que tenían que hacer algo. Descansar no la estaba ayudando, estaba empeorando cada momento más, así que ya para ese punto decidieron coger a Peggy, la trasladaron en brazos hasta el coche y condujeron hasta el hospital más cercano. Cuando llegaron, los médicos le preguntaron a Peggy que qué le pasaba y ella le dijo a los médicos: "Me siento como si estuviera ardiendo, como si estuviera en llamas". Le ardía el cuerpo, que era insoportablemente doloroso, que jamás se había sentido así. Le hicieron todo tipo de pruebas que consideraron pertinentes en ese momento. Sin embargo, las pruebas salían completamente bien, nada parecía estar mal en el cuerpo de Peggy. Los médicos no sabían exactamente por dónde tirar, no encontraban una explicación física del dolor tan fuerte que sentía. Así que los médicos, cuando no encuentran una causa física al dolor, llegan a la conclusión de que es psicológico, síntomas psicosomáticos, y eso le dijeron: "Tu dolor es psicológico porque no encontramos una causa física". De todos modos, la dejaron ingresada en el hospital para ver cómo continuaba. Pasaron 3 días en los que pareció que sus síntomas se fueron aliviando un poco y le dieron el alta. Se sentía bastante mejor y los médicos le dieron instrucciones de descansar en casa todo lo que pudiera. Al día siguiente, Travis, el hijo de Pai, y Dwayne, el hijo de Peggy, comenzaron a encontrarse mal, experimentando los mismos síntomas que tenía Peggy.
ardor, entumecimiento, hormigueo, dolores de estómago, se sentían como si tuvieran una gripe, como si ardieran. Todos comenzaron a pensar que eso se trataba de un virus. Un par de días después, Peggy, sus síntomas volvieron, pero muchísimo peor. Fue ingresada en el hospital de nuevo ese mismo día. Se sentía muy débil, le ardía todo, tenía un dolor insoportable, sus músculos parecían estar muy débiles, toda ella estaba débil porque en esta ocasión casi ni siquiera podía hablar, no tenía nada de fuerza. Travis y Dwayne también fueron ingresados en el hospital ese mismo día. Como los dos chicos tenían los mismos síntomas que Peggy, los médicos pensaron, vale, esto no es psicológico, esto es algo más serio y tenemos que indagar más. Los evaluó un neurólogo y un especialista en enfermedades infecciosas. Les hicieron muchos estudios, análisis, y tras estudiarlo entre los médicos llegaron a una conclusión. Peggy, Travis y Dwayne habían sido envenenados. Que hubieran sido envenenados no se vio en el resultado de ninguna prueba que les hicieron hasta ese momento, ninguna prueba arrojó ese resultado, sino que fue la conclusión del neurólogo tras hacerle tantas pruebas que salían normales, si tampoco era psicológico porque lo estaban sufriendo los tres. Al haber descartado todo, el neurólogo pensó que estos síntomas solo podían asociarse a un envenenamiento, si no era nada más. Y de hecho dijo, sé qué tipo de veneno causa estos síntomas, el talio. El talio, según mis búsquedas, es un tipo de metal incoloro, inodoro e insípido. Es súper tóxico al contacto con la piel y al inhalarlo. De hecho, el talio ha sido usado como veneno de ratas y hormigas. En el año 1975 lo prohibieron en Estados Unidos y en muchísimos otros países por razones de seguridad, ya que en dosis altas o también bajas mata. La gente lo usaba como matarratas y al echar el veneno ellos mismos lo olían después, lo que quedaba por el aire, y acababan hospitalizados. La sintomatología cuando se consume o se inhala, cuando el cuerpo se intoxica de talio, inicia de 48 a 36 horas después de ingerirlo y se empieza con un cuadro gastrointestinal leve, náuseas, vómitos, estreñimiento y luego llega un periodo de malestar general, dolor en los huesos, decaimiento, convulsiones, más adelante pérdida de las habilidades motoras, el cerebro se hincha, la persona entra en coma y la muerte, entre muchísimos otros síntomas que no he mencionado. De hecho, el talio ha sido usado en tantos asesinatos que debido a ello tiene el apodo de el veneno del envenenador y el polvo de la herencia. Y la muerte por intoxicación, por envenenamiento de talio es una muerte muy lenta y dolorosa. Se pueden estar meses agonizando hasta que se muere. Tras llegar a esa conclusión, los médicos les hicieron a los tres y de hecho a toda la familia análisis de orina, porque ahí sí que se puede ver si hay talio en el cuerpo. Y de esta manera efectivamente confirmaron que era el caso. Le comunicaron a Peggy que había sido envenenada y ella en ese punto no podía ni hablar. Peggy y su hermana fueron criadas por padres sordos y ambas conocían el lenguaje de señas, así que ella comenzó a comunicarse con los doctores a través de su hermana, hablándole a ella con señas y la hermana traduciendo a los médicos lo que decía. Y todo lo que decía Peggy era ¿por qué? ¿Por qué alguien nos envenenaría? No entendían nada, no entendían por qué alguien iba a envenenarlos. Pai le dijo a los investigadores y a los médicos, no creo que nadie nos odie tanto como para hacernos esto. No entendían quién había sido capaz de envenenarlos con un veneno que puede ser mortal. Estaban completamente desconcertados y su conclusión era que todo debió tratarse de un accidente. Sin embargo, en el cuerpo de Peggy había una cantidad de talio que rebasaba los límites. Y los dos chicos, Travis y Dwayne, también tenían una cantidad muy alta. Por la cantidad de talio tan alta que había en sus cuerpos, no podía tratarse de un accidente, no podía tratarse de que olió un poquito de veneno de ratas que tiró, que igual contenía talio. Peggy continuó empeorando y pasados unos días la conectaron a soportes vitales, porque ya no podía respirar por sí misma, no podía comer por sí misma, y más tarde entró en coma. Travis y Dwayne también seguían ingresados, pero ellos tenían un poquito menos de talio en el cuerpo que Peggy, pero de todos modos estaban muy mal, con dolores muy intensos y los mantuvieron hospitalizados durante meses. Afortunadamente ellos poco a poco se recuperaron
Fue un proceso sumamente lento porque quedaron tan débiles que tuvieron que usar silla de ruedas durante mucho tiempo. En cuanto a Peggy, los médicos hicieron todo lo que pudieron para salvarle la vida, pero no fue posible y falleció tras 4 meses con soporte vital. Su familia tuvo que tomar la decisión de desconectarla el 3 de marzo de 1989. Desde su envenenamiento hasta su muerte pasaron 6 meses y fueron extremadamente dolorosos y agonizantes. Por eso se dice que el envenenamiento por talio puede ser una de las peores formas de morir, porque no te mata de un momento al otro, estás meses sufriendo. Desde el primer momento se abrió una investigación policial. Tenían bastante claro que esto podría tratarse de un asesinato y no de un accidente. La policía tenía un sospechoso principal y este era Pai, el marido de Peggy. Esto siempre suele pasar cuando alguien muere, la primera persona a descartar o a investigar es el cónyuge. La gente del pueblo comenzó con rumores cuando se enteraron de la muerte de Peggy, de todo lo que había pasado. Iban desde que había maltrato en la relación hasta que los hijos de cada uno se llevaban mal y esto les causó problemas. También corría el rumor de que Pai tenía una aventura con otra mujer. Peggy se enteró, se creó una discusión y él decidió asesinarla. No había evidencias de ninguno de estos rumores y Pai inmediatamente fue descartado como sospechoso cuando descubren que incluso él estaba envenenado con talio. Hicieron pruebas a toda la familia y todos habían sido envenenados. Los hijos de Pai, la hija, la nieta, todos los hijos de Peggy, todos. La familia entera había sido envenenada, pero casi todos en dosis más pequeñas. Quien fue envenenada con la dosis más alta fue Peggy. Por lo que pensaron, si Pai envenenó a toda la familia, ¿por qué se envenenaría a sí mismo también? Si quería matar a Peggy, ¿por qué envenenaría a sus propios hijos, a su nieta? Al no haber más sospechosos, volvieron a la teoría de que fue accidental, así que los investigadores entraron a la casa y la registraron en busca de signos de talio. Se llevaron hasta 400 objetos diferentes como champús, botes de comida, veneno para ratas, absolutamente todo para analizarlo en un laboratorio forense. Tras los análisis encontraron algo que estaba contaminado con talio, un paquete de 8 botellas de Coca-Cola que la familia tenía en su cocina. 4 de estas botellas habían sido consumidas por la familia. Así que es posible que Peggy, al haber muerto por tener tanto talio en el sistema, bebió una lata y es cuando fue al hospital que la llevaron Pai y su hija Jelena, mejoró, volvió a casa, se bebió otra botella y es cuando ya descubrieron que era envenenamiento y falleció. Le comunicaron este descubrimiento a Pai y Pai se quedó desconcertado al ver estas 8 botellas de Coca-Cola porque la familia bebía Pepsi, no Coca-Cola. Cuando iban a hacer la compra, compraban Pepsi, jamás habían comprado Coca-Cola. Al tener muy claro que la familia no compraba Coca-Cola, pensó que alguien la trajo a su casa. Alguien les dio esas 8 latas de Coca-Cola. La policía evidentemente se alarmó, las latas de Coca-Cola contenían talio, podría haber un envenenamiento global por un error en la fábrica. Se pusieron en contacto con la compañía de Coca-Cola y estos informaron que no habían tenido ningún reporte de envenenamiento por talio en sus latas de Coca-Cola, en consumidores de Coca-Cola. De todos modos, la policía, los investigadores tomaron muestras de la fábrica de Coca-Cola donde fueron creadas estas 8 latas para analizar si la contaminación venía de ahí. Evidentemente tenían que hacer esto, era muy peligroso pensar en el hecho de que en la fábrica donde se fabricaban bebidas podía estar intoxicada de talio. Sin embargo, tras analizar completamente a fondo, no se encontró talio en la fábrica ni en ningún otro producto. Se centraron entonces en estas 8 botellas que tenía la familia. Como he dicho, 4 estaban vacías, se las habían bebido y las otras 4 estaban enteras. Se dieron cuenta de que las 4 que estaban enteras no estaban selladas correctamente, como si las hubieran abierto y las hubieran vuelto a tapar. Las tapas parecían haber sido manipuladas, así que la conclusión era: alguien compró estas latas de Coca-Cola, las abrió, les echó talio, las selló de nuevo y se las regaló a la familia. No sabían quién podía haber hecho eso, en la familia tampoco nadie sabía quién les había dado esas latas. Quizá lo sabía Peggy, fue ella quien las recibió, pero Peggy ya no estaba. Quizá les dejaron las latas en el garaje y se pensaron: lo ha comprado mi marido, o los hijos, lo ha comprado mi padre seguramente. Y nadie se preguntó entre sí quién ha comprado las Coca-Colas. La policía comenzó a investigar a todo el entorno de la familia, familiares, amigos, compañeros de trabajo, todas las personas que los conocían. Sin embargo, nadie parecía ser sospechoso y todos hablaban bien de ellos, nadie parecía tener sospechas tampoco de quién podía haber sido.
Todo el mundo dijo que no tenían enemigos, que eran una familia cero problemática, muy amables, muy unidos. También interrogaron a los vecinos, los únicos vecinos que tenían. Sus vecinos, como he dicho antes, eran un matrimonio, George Trepal y Diane. Les preguntaron lo mismo que a los demás. ¿Conocéis a alguien que pudiera hacerle algo así a la familia? Y George respondió, bueno, probablemente ha sido alguien que quería que se mudaran del vecindario. ¿Y qué vecindario, George? ¿Qué vecindario? Su vecindario estaba compuesto por 2 casas, la de Pai y Peggy y la de George y su mujer Diane. No había más vecinos. George dijo algo muy delatador. Pai le había enseñado a la policía la carta que recibieron que decía tenéis 2 semanas para mudaros o de lo contrario moriréis. Y ahora George decía, alguien que quería que se fueran del vecindario los ha envenenado. ¿Pero qué vecindario? ¿El tuyo y el de ellos? ¿Quién más querría que se fueran si tú eres el único vecino? En ese mismo instante, George se convirtió en el principal sospechoso del caso. Y vamos a hablar un poco sobre George Trepal y su mujer, que especialmente él tiene una historia bastante interesante. Tienen una historia un poco fuera, un estilo de vida, una vida un poco fuera de lo común. No es en plan, George trabajaba en esto, su mujer trabajaba en esto. No, es un tanto peculiar y diferente a lo que normalmente vemos en los casos. George Trepal tenía 39 años y él junto a su mujer Diane llevaban casi 10 años juntos. Ambos fueron descritos como personas sumamente inteligentes y formadas. Eran miembros de un grupo que parece que es muy exclusivo llamado Mensa The High IQ Society, una sociedad para personas extremadamente inteligentes y con un coeficiente intelectual muy alto. Ambos tenían un coeficiente intelectual que solo tiene un 2% de la población, de 132 para arriba. De hecho, ambos se conocieron allí, en este grupo exclusivo para los más inteligentes. Cuando se mudaron juntos a esta casa en la que tenían de vecinos a Pai y Peggy, ellos abrieron su propia sucursal de Mensa porque allí en alturas no había ninguna. Organizaban con la comunidad reuniones, actividades, reclutaban a nuevos miembros para Mensa. Por otro lado, George era una persona bastante solitaria, también era muy analítico y lógico, y Mensa le permitió experimentar esa parte que tenía lógica y analítica, así que él creaba rompecabezas, creaba enigmas, misterios y cosas así para tener reuniones grupales con la gente de Mensa y pues jugar y divertirse y así. George y Diane disfrutaban mucho de su estilo de vida solitaria, tranquila y pacífica en alturas. Eran la típica pareja que vivían sin televisión, solo tenían un montón de libros interesantes que leían y leían y leían, participaban en todas estas actividades de Mensa. Así era su vida en ese momento. Sin embargo, la vida de George no había sido siempre así, como se describe desde fuera. Tenía un pasado turbio y probablemente también un presente en ese momento. George nació en el año 1949 en la ciudad de Nueva York. Su padre era policía y su madre era maestra de la escuela primaria. No se sabe mucho más de su infancia, salvo que enseguida su inteligencia llamó la atención desde muy temprana edad. Asistió a la Universidad de Clemson en Carolina del Sur, donde estudió química durante 2 años y se graduó en 1972 con un título en psicología. Algo curioso y que ya nos dice un poco cómo era George y sus antecedentes es que en la universidad los estudiantes vivían en el campus y él comenzó a sospechar, se dio cuenta de que alguien entraba en su dormitorio mientras él no estaba. Pues él, en lugar de confrontar a esta persona que estaba haciendo esto y decirle deja de entrar en mi dormitorio o poner un candado o cualquier cosa, cubrió el pomo de su puerta con alucinógenos diseñados para ser absorbidos por la piel para darle una lección a quien fuera que le abría la puerta. O sea que la persona que abrió su puerta la siguiente vez se intoxicó con alucinógenos. En otra ocasión, mientras estaba de viaje en carretera con un amigo, recogían autoestopistas y George les daba brownies o galletas que había hecho mezcladas con droga y lo hacía con el único fin de ver el experimento. Ver cómo reaccionaba la gente a la droga. O sea, para hacernos una idea para entenderlo más detallado, él iba con su amigo por la carretera, algún autoestopista los paraba, ellos paraban, se subía, ¿quieres un brownie? Tal, hemos hecho brownies. La persona se comía el brownie y comenzaba a alucinar porque normalmente George metía LSD en los brownies. La persona comenzaba a alucinar, a entrar en pánico de qué me está pasando, y George y su amigo, que a veces lo hizo con Diane, con su mujer, simplemente se reían y observaban
observaban a ver cómo reacciona el cuerpo de esta persona bajo los efectos del LSD sin que sepa que lo ha tomado, se reían y luego lo abandonaban en algún sitio remoto. O sea, esto ya da que pensar que George era macabro. En el año 1975, George fue a prisión por haber dirigido uno de los laboratorios de producción de metanfetamina más grande del estado. George había estudiado química. Al estudiar esto, él descubrió cómo hacer la mejor metanfetamina y esto lo animó a crear y dirigir un laboratorio de meta. Todo esto da muchos vibes de Walter White en Breaking Bad. George utilizaba un método particular de cocinar metanfetamina conocido como el método P2P, P2P, que utiliza talio en el proceso. Cuando la policía atrapó a George como director de este laboratorio de metanfetaminas escondido más grande del estado, este ya había hecho $7 millones en metanfetaminas. La metanfetamina ya estaba distribuida por todo Estados Unidos. Una locura. La cosa es que George solo cumplió 3 años en prisión y tras salir de prisión tomó otro rumbo en su vida. Pareció que se había calmado, que decidió comenzar a llevar una vida más tranquila y es cuando entró en Mensa, conoció a Diane, se casaron, se compraron su casa en alturas y vivieron una vida tranquila. Tanto a George como a Diane les gustaban los crímenes reales, los misterios, y George estudiaba manuales policiales y se consideraba un experto en la escena del crimen. Los fines de semana organizaban algo en Mensa a lo que llamaban los fines de semana de asesinato y misterio, donde escenificaban asesinatos y los invitados tenían que resolverlo con pistas que George y Diane les daban. Creaban como su propio escape room. Volviendo al interrogatorio, la policía lo tenía como principal sospechoso y comenzaron a vigilarlo durante las 24 horas del día, porque no había evidencias ni nada con lo que confrontarlo. De todos modos lo confrontaron y George dijo: yo no puedo haber envenenado a la familia Carr porque estoy muy ocupado en el trabajo. Nunca habría tenido tiempo para elaborar un plan así. Pero como la policía lo comenzó a vigilar las 24 horas del día, se dieron cuenta de que era mentira, de que en realidad George tenía mucho tiempo libre, nunca salía a trabajar y de hecho descubrieron de que estaba desempleado. Así que este hombre tenía un pasado criminal muy fuerte, tenía un amplísimo conocimiento de la química y no tenía una coartada, además de tener un motivo para querer matar a la familia. Aunque la policía sospechaba muchísimo, no tenían pruebas, no tenían evidencias, no tenían nada con lo que poder arrestarlo. Un mes y poco más tarde de la muerte de Peggy, George y Diane organizaron un fin de semana de asesinato y misterio en el Mensa con algunas cosas sospechosas. Antes de entrar en esos detalles, antes de ese fin de semana, George recibió una carta de una mujer llamada Sherry. En esta carta, Sherry le contaba que era nueva en el área, que era miembro de Mensa en la ciudad donde vivía antes y que quería unirse a Mensa de alturas. George le dijo: vaya, esto es genial, ven este fin de semana a la noche de asesinato y misterio. Llegó el día y George explicaba a todos un asesinato que había inventado y repartía las pistas. En el folleto que repartió entre los participantes para descubrir el asesinato, George escribió lo siguiente: cuando aparece una amenaza de muerte en la puerta de su casa, la gente prudente tira toda su comida y cuida lo que come. Casi nadie muere por culpa de la magia. La mayoría de los objetos que se encuentran en la puerta de tu casa son simplemente la forma que tiene un vecino de decir: no me gustas, múdate o si no, punto. Literalmente, para esa noche de asesinato y misterio trajo el caso de Peggy. Eso es bastante sospechoso y da que pensar. Y la policía tuvo acceso a esto porque Sherry en realidad no era una nueva vecina que se había mudado, era una policía encubierta. Su nombre real era Susan y llevaba muchos años ejerciendo como investigadora. En casos del pasado ya había trabajado como agente encubierta, infiltrándose en la vida de los sospechosos para ver si podía descubrir la verdad. A Sherry no le costó nada hacerse amiga de George y Diane. Ella quería hacerse amiga de ellos, ganarse la suficiente confianza para obtener una confesión. De hecho, hasta la invitaron a su casa y ahí Sherry descubrió algunas pistas. En la casa de George y Diane vio que había un libro, una novela de Agatha Christie llamado El caballo pálido. En esta novela trata sobre que el asesino utiliza talio para envenenar y matar a sus víctimas. Sherry decidió inventar una buena historia de fondo, comenzó a contarle a George que estaba en proceso de divorcio y su exmarido no aceptaba los acuerdos, que era un hombre abusivo y que de hecho por eso se había mudado a alturas, para empezar una nueva vida lejos de este abusador.
En la casa de George, Sherry también descubrió que George hacía vino casero y para ello tenía una herramienta con la que podía volver a tapar botellas una vez habían sido abiertas. Sherry comenzó a pasar mucho tiempo con ellos y en el fondo tenía miedo. Si George sospechaba o descubría que ella era una policía encubierta, podría envenenarla a ella también con talio y matarla. Así que Sherry estaba completamente alerta si salían a cenar, si la invitaban a comer, todo el rato estaba atenta a la comida sin sacarle el ojo de encima. Si se iba al baño, cuando volvía apartaba su plato y decía uy, ya estoy muy llena, porque tenía miedo de que George le tirara talio en la comida o en la bebida. George nunca admitió a Sherry haber envenenado a Peggy y a su familia, sin embargo hubo muchas señales. Le confesó que a veces drogaba a personas con LSD por diversión, como cuando lo hacía con los autostopistas, para divertirse viendo cómo estas personas comenzaban a alucinar y a asustarse. Sherry no conseguía más información, así que tenían que reelaborar el plan. En la escena apareció un hombre. Era otro policía encubierto haciéndose pasar por el ex marido abusador de Sherry. Sherry se lo presentó a George y el poli encubierto comenzó a intentar hacer que George se enfadara, chincharlo y cosas así, para ver si era capaz de decirle a Sherry cuando él se fuera, oye, mira, tenemos que envenenarlo, te lo puedes sacar de encima envenenándolo con talio. Sin embargo, no pasó. Cuando el policía encubierto se fue, George le dijo a Sherry, lo más fuerte que le dijo fue, deberías incriminar a tu exmarido de ser un pedófilo, invéntalo con alguna prueba. La policía seguía vigilando a George las 24 horas y cuando él y su mujer Diane salían de casa, le revisaban la basura, el correo postal, absolutamente todo en busca de cualquier pista, pero no encontraban nada. Comenzaron a impacientarse porque la investigación no arrojaba nada a la luz, pero Sherry quiso continuar porque dijo que sabía que estaba a punto de conseguir algo. Y de hecho, en diciembre de 1989, 9 meses después del asesinato de Peggy, Sherry consiguió lo que necesitaban para arrestarlo. Para ese momento, George y Diane se estaban mudando a otro lugar a 1 hora de alturas. Y no querían vender su casa de alturas, simplemente iban a alquilarla. Y Sherry pensó, vale, tengo que inventarme aquí una historia para alquilar su casa. Y le dijo a George y Diane, wow, qué casualidad que os vais, es que justamente estoy buscando casa, ¿qué tal si me alquiláis vuestra casa? Ya me conocéis, soy de confianza. Y aceptaron. Y así Sherry se mudó a la casa de alturas de este matrimonio. De esta manera no necesitaría una orden de registro. Sherry estaba viviendo allí y en el momento que le dieron las llaves y se fueron, le abrió la puerta al FBI, a todo el equipo forense, a todos, y comenzaron un registro masivo de la casa. Encontraron cosas interesantes, por ejemplo, una especie de calabozo, una especie de mazmorra, una pequeña habitación oscura insonorizada que solo tenía una cama con grilletes. Encontraron muchísimos productos y sustancias químicas diferentes, las enviaron todas al laboratorio y las analizaron en busca de talio, porque evidentemente pensaron, a ver, si un asesino envenena con talio y tiene talio, bueno, acaba de cometer un asesinato a su vecina con talio, no guardará aquí su bote que ponga talio por si entran en su casa a registrar y se lo encuentran. Cualquier bote de esta casa puede ser talio disfrazado de otra cosa con una etiqueta diferente. Y un pequeño frasco marrón dio positivo en nitrato de talio, así que ya tenían todo para su arresto. Antes, Sherry quedó con George una última vez para intentar sacarle una confesión, grabándolo todo con micros escondidos. Sherry le dijo a George, la policía ha estado rondando por el vecindario últimamente alrededor de tu casa. Investigan un asesinato. Ella actuó como si no supiera nada de la muerte por envenenamiento de Peggy ni nada. Y George le respondió, bueno, espero no ser el principal sospechoso porque eso podría ser un desastre. Entonces, ¿por qué diría él algo así? ¿Por qué diría espero no ser el principal sospechoso? Y aunque dijera este tipo de cosas que casi que lo incriminan, no confesó. Pero el talio que encontraron en su casa fue suficiente como para arrestarlo. En abril de 1990 la policía llegó a la nueva casa de George y Diane. La puerta la abrió Diane y comenzó a actuar súper asustada y como que no quería dejar entrar a la policía en casa. Así que ellos tuvieron que sostenerla para que los dejara pasar. Tenían una orden de arresto. La policía entró, comenzaron a buscar a George y finalmente lo encontraron en su dormitorio vestido con ropa interior de mujer. Fue arrestado inmediatamente y no se resistió del arresto, lo único que hizo fue preguntar si podía cambiarse de ropa. Fue acusado de un cargo de asesinato en primer grado, 6 cargos de intento de asesinato, 7 cargos
cargos de envenenamiento y un cargo de manipulación de un producto de consumo. Diane no fue acusada e insistió en que tanto ella como su marido eran inocentes, que se habían equivocado o que alguien lo había incriminado. La policía registró la nueva casa del matrimonio y encontraron otra mazmorra o calabozo, como en la casa anterior. ¿Qué hacían con esa mazmorra? Una pequeña habitación insonorizada con una cama y ataduras y sin manija en el interior de la habitación, como para quien fuera que encerraban ahí dentro no pudiera abrir para salir. También encontraron libros sobre venenos y química, un manual sobre veneno, un panfleto que George había escrito titulado Química para el idiota completo, guía práctica de toda la química, también una carpeta que contenía varias hojas, una con el título Guía general sobre venenos, que contenía páginas fotocopiadas de un libro titulado Detección de veneno en órganos humanos y Sinopsis de muerte por veneno. Todas estas hojas contenían información sobre el talio. En el juicio, la defensa de George se basó en el hecho de que el caso contra él era completamente circunstancial y que la única prueba en su contra era una botella de talio encontrada en su casa, que dijo que cualquier persona pudo haber puesto ahí. Incluso la defensa también dijo... el abogado le dijo a George, oye, ¿y si tratamos de incriminar a tu mujer Diane? Al final ella también vivía en esa casa, ella también puede haber sido. Y tiraron por ahí. Sin embargo, todas las pruebas, aunque fueran circunstanciales, apuntaban a George. Después de 4 semanas, el jurado deliberó solo 6 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad contra él por todos los cargos y fue condenado a muerte. Al escuchar su condena, George no tuvo ningún tipo de reacción, se quedó sin más. Diane se divorció de George en 1996. George apeló muchísimas veces su sentencia, pero a día de hoy continúa en prisión. Y sobre la familia de Peggy estaba algo dividida en cuanto a la opinión de la sentencia. Algunos de los hijos de Peggy dijeron haber perdonado a George y no querían que fuera condenado a muerte, pero Pye quería que fuera ejecutado cuanto antes posible y quería estar presente en la ejecución de este hombre que asesinó a su mujer, dejándolo viudo, y trató de matar a todos sus hijos, incluida también a su nieta. Esto es todo sobre el caso de hoy, que me parece una completa locura y parece de verdad la trama de una película. Es evidente que George fue el culpable, pero si alguien piensa lo contrario, podéis dejarlo en comentarios. Dejad en comentarios qué opináis sobre todo esto. No olvidéis dejar un me gusta y suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!